Es el 11 de abril de 1989. El lugar, el Rancho Santa Elena, a pocos kilómetros de la carretera federal 2 que conecta Matamoros con Reynosa, en el estado de Tamaulipas, México. Allí, unos oficiales de policía miran fijamente hacia abajo, mientras a su lado un hombre esposado se mantiene inexpresivo. Lo que los policías están mirando es repugnante y aterrador al mismo tiempo. Es un caldero tiznado, lleno de un líquido oscuro. Algo flota en ese caldo espeso, gira y queda al descubierto. Es la cabeza hervida de un hombre. A su lado flotan los huesos de una columna vertebral. En el fondo de ese estofado de pesadilla hay un objeto extraño, fuera de lugar. Se trata de una herradura. El hombre esposado es Serafín Hernández, un criminal que acaba de ser capturado y obligado por la policía de Matamoros a revelar la ubicación del rancho. Por increíble que parezca, este hombre ha caído en manos de los agentes al fallar un ritual mágico. Esto que te estoy contando es 100% real, y la historia que nos trae hasta este punto es casi increíble. Porque nos habla no de Serafín Hernández, sino del hombre detrás de una escalada de crimen, magia negra y atrocidades. Vamos a hablar de Adolfo Constanzo, el narco satánico de Matamoros. Pero para comprender de qué estamos hablando, tenemos que irnos a otro país, 27 años antes de la captura de Serafín Hernández. Delia Aurora González era una inmigrante cubana ilegal que había llegado a Miami huyendo de su isla. La crisis de los misiles tenía en vilo al mundo entero y Delia, embarazada y con solo 15 años de edad, se refugió en territorio estadounidense. Había escapado con su primer esposo, pero este moriría poco después. El niño que dio a luz se llamó Adolfo de Jesús Constanzo y nació el 1 de noviembre de 1962, pocos meses de que su madre llegara a Miami. Delia estaba lejos de tener la vida resuelta, y entre muchas soluciones provisorias y cambios de planes, tuvo 3 hijos más, todos de diferentes padres. Sin tener nada resuelto, finalmente ella y su prole se marcharon de Miami, emigrando a la isla de Puerto Rico. En ese lugar, Adolfo fue bautizado en la fe católica y llegó a ser monaguillo en una iglesia de San Juan. Pero esto parecía ser una fachada o una especie de estrategia para mantenerse alejados de rumores, porque Delia había sido criada bajo las creencias del Palo Mayombe, un culto de los esclavos del África Central que había sido asimilado en su Cuba natal. Delia era sacerdotisa del culto y se mantenía muy al tanto de las prácticas y los entresijos del culto. Tanto Delia como el joven Adolfo hacían viajes periódicamente a Haití. Uno de esos viajes duró varios meses, y en esa estancia, tanto ella como su hijo comprobaron que el Palo Mayombe, también conocido como Congo, podía ser compatible con el vudú haitiano. De hecho, entre el vudú y el Congo había muchos puntos en común, como los sacrificios de animales que eran necesarios para estos rituales. Desde sus primeros años, Adolfo estuvo en contacto con ambientes extraños, un culto a la muerte y el arte de quitar la vida usando sus propias manos con fines espirituales. Su madre había vuelto a casarse en Puerto Rico y la familia regresó a Miami en 1972. Allí, su padrastro falleció poco más tarde, dejándole a la familia un poco de dinero de su seguro de vida. Delia volvería a casarse. Su nuevo padrastro era un ocultista que tenía participación en varias actividades ilegales. Esta vida azarosa y llena de cambios bruscos y ambientes poco ortodoxos serían cruciales en la formación de Adolfo, pero todavía no veía un camino para su futuro, a pesar de que su madre parecía estar segura de que su hijo era algo especial. Madre e hijo fueron arrestados en varias ocasiones por delitos menores. Solían entrar en los comercios y robar mercadería, ocultándola entre sus ropas, y fueron arrestados por vandalismo. Aún con estos hábitos y con su afición por el vudú y hacia la magia negra, intentó seguir los pasos de un ciudadano común, al menos en parte. Terminó la secundaria, pero cuando estaba cursando el bachillerato, fue expulsado definitivamente de la escuela. Una familia estándar podría haber considerado que esto era un problema, pero Delia no se preocupó por la expulsión de su hijo. Estaba segura de que Adolfo tenía habilidades psíquicas, ya que supuestamente había predicho el intento de asesinato al presidente Ronald Reagan. En su adolescencia, Adolfo se hizo amigo de un sacerdote del Palo Mayombe. Este sacerdote, se dice, fue quien puso en la mente de este joven las ideas que acabarían por adentrarlo en un camino no solo criminal, sino de maldad pura. Adolfo, sin embargo, no encontraba un camino, y varios de sus amigos en Miami lo alentaron a que probara suerte trasladándose a México.
Era apuesto, era bisexual y tenía pocos escrúpulos. Parecía lógico que pudiera hacerse un lugar, en la noche y en la farándula, buscando trabajo como modelo. Adolfo se instaló en la Ciudad de México y comenzó a golpear puertas para dar sus primeros pasos en el modelaje, pero no tuvo suerte. Después de un par de semanas se hizo evidente que no iba a poder subsistir si seguía buscando una oportunidad que no aparecía. Así que dio un giro a sus esfuerzos y decidió comerciar con aquello que mejor conocía, lo oculto. Primero fueron las lecturas de cartas, el tarot y otros métodos que tenían que ver tanto con el palo mayombe como con el vudú. Lo que quizá este no imaginaba era que sus adivinaciones y rituales de protección lo acercarían a personajes poderosos del mundo del crimen. Asesinos, asaltantes de convoyes y narcotraficantes acudían constantemente a Adolfo y pronto comenzó a practicar con ellos los rituales de sacrificio que había aprendido de niño en Haití y en Puerto Rico. Adolfo comenzó a ganar renombre y hasta los sacrificios iban subiendo de nivel. Pollos, ovejas, serpientes, pero también cebras y caballos. Le iba bien, pero quería más. Poco a poco, al ver que sus clientes se movían en un ambiente de poder, lujo y cantidades exorbitantes de dinero, quiso formar parte de ese mundo que hasta entonces solo había visto desde lejos. Intentó asociarse a alguno de sus clientes poderosos, pero esto no iba a ser tarea fácil. Ciudad de México tenía una jerarquía criminal impenetrable. Un simple tiracartas que mataba animales no tenía oportunidades de entrar a lo más alto. Así fue como decidió trasladarse de la capital mexicana a Matamoros para empezar su verdadera carrera criminal. Adolfo se mudó con sus hombres de confianza, Omar Orea, Jorge Montés y Martín Quintana, y con ellos fue una estudiante estadounidense de antropología. Su nombre era Sara Aldrete y había viajado a México para estudiar las culturas originarias, pero había acabado relacionada con los Hernández, una familia narcotraficante. Cuando Sara conoció a Adolfo, decidió cambiar de bando y pronto se convirtió en su pareja y principal colaboradora. Sería la mano derecha de Adolfo cuando al fin pudiera llevar adelante su proyecto de iniciar su propia mafia. Se estableció en Matamoros y se dedicó a hacer contactos en la región. Su cuartel general estaba en el rancho Santa Elena y desde allí dirigía sus operaciones. Pronto se alió con otros narcotraficantes, hizo buenas migas con políticos y gente de la farándula. Pero el mundo del narco era despiadado y Adolfo esto lo sabía. Por eso no dudó en enfrentarse a las bandas que operaban en su mismo territorio y fue desplazándolas y arrebatándoles sus negocios a sangre y fuego. Su banda, que empezaba a ser reconocida y temida, tenía detrás la fama de su líder, el Padrino, el narco brujo, adorador del demonio. A pesar de los rumores, el primero en creer que sus victorias y la expansión de su imperio criminal tenía que ver con la protección de los espíritus era el mismo Adolfo. Su fe en el vudú y en los sacrificios humanos lo habían convertido en alguien sin temor y con una ambición desmedida. Su círculo íntimo empezó a ser conocido como los narcos satánicos. Un nuevo cártel empezaba a despuntar, pero algo ocurriría, algo que nos lleva a donde comenzó esta historia. Estamos en el rancho, junto a los policías y a Serafín Hernández. Serafín era uno de los más fieles seguidores de Adolfo, tan fiel que había sido atrapado cuando trataba de pasar por un control de caminos en una camioneta cargada de marihuana. No trató de fingir ni había ocultado la carga del vehículo. Serafín y los 3 cómplices que lo acompañaban simplemente condujeron frente a la policía. Estaba convencido de que al haber matado a las personas indicadas y haber comido su carne, como les mandó Adolfo Constanzo, este sería invisible por arte de esta magia. La cabeza, que nadaba en el caldo de la olla, pertenecía a Mark Kilroy, un estudiante estadounidense de tan solo 21 años. El joven había desaparecido en Matamoros casi un mes antes del hallazgo. Los policías interrogaron a Serafín sobre el resto del cuerpo, pero el hombre tenía mucho más para decir. Había más cuerpos enterrados en el rancho. Los agentes se saltaron los procedimientos legales y obligaron a Serafín y a sus 3 cómplices a tomar unas palas y desenterrar todos los cadáveres. Cuando cayó la noche ya habían reunido 15 cuerpos, todos ellos mutilados y sin cerebro. De esos 15, solo 12 pudieron ser identificados. Según declararon durante el interrogatorio formal, todos los cadáveres eran de narcos rivales, pero Mark Kilroy no lo era, había sido parte de otra cosa. Constanzo les había ordenado secuestrar a un hombre blanco que supiera inglés. Era necesario para un ritual que les daría más poderes que el cuerpo de un narco común y corriente. La prensa internacional reprodujo la noticia en todo el mundo,
pero la enorme cantidad de drogas incautadas en el lugar pasó a un segundo plano, opacada por los crímenes rituales del padrino, como conocían a Adolfo Constanzo. La base de operaciones había sido descubierta, pero ninguno de los cabecillas estaba allí. Alfonso Constanzo, Sara Aldrete, Omar Francisco Orea Ochoa, Martín Quintana Rodríguez y Álvaro de León Valdés, alias el Dubi, se habían refugiado en un departamento de la calle Río Sena de la colonia Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Seguían la caída de su imperio a través de la televisión. Así se enteraron que una vez descubierta su cadena de asesinatos rituales en Matamoros, también se les atribuía una serie de muertes que habían tenido lugar en el Distrito Federal. Estaban atrapados, todo el mundo los buscaba, y como si no fuera suficiente, tenían muchos enemigos en la capital. Podían ser delatados en cualquier momento. Y no se equivocaban. La ubicación de los líderes de la banda de los narcos satánicos se dispersó entre los bajos fondos, y fue cuestión de horas hasta que llegó a oídos de las autoridades. En la mañana del 6 de mayo de 1989, el edificio donde se refugiaba la plana mayor de los narcos satánicos ya estaba rodeada. Increíblemente, 3 de ellos salieron caminando, convencidos de que eran invisibles para la policía. Pero Adolfo Constanzo, Sara Aldrete y 2 más decidieron resistir. Abrieron fuego contra la policía y comenzaron a arrojar una lluvia de billetes hacia la calle, con la intención de que los mismos vecinos organizaran una confusión donde podrían escapar sin que la policía pudiera dispararles. Pero esto no les resultó. Adolfo no tenía intenciones de dejarse atrapar, pero se habían quedado sin recursos para resistir, ya no había municiones y todas sus ideas de escape habían fracasado por completo. Estaban perdidos, pero todavía quedaba un último y desesperado recurso. Le ordenó a uno de sus cómplices que le disparara. No lo atraparían con vida, pero el hombre no quería hacerlo, aunque accedió cuando, con la autoridad sobrenatural que le quedaba, Adolfo de Jesús Constanzo le dijo: «Si no me matas, sufrirás en el infierno». Luego de ultimar al líder de la banda, salieron y se entregaron a las autoridades. Sara Aldrete, que era conocida en el ambiente como la madrina, pareja de Adolfo, mano derecha y segunda al mando de la banda, siempre negó haber participado en los asesinatos. Dijo no saber nada de eso y que apenas estaba conociendo cómo funcionaba el grupo. Se desconoce cuántos crímenes se cometieron a manos de los narcos satánicos en nombre de una protección mágica, ni cuántas prácticas de canibalismo y rituales indecibles tuvieron lugar bajo el mando de Adolfo Constanzo. Hasta hoy, y a pesar de su breve vida, se sigue considerando como uno de los grupos más sanguinarios y fanatizados de la historia del narco en todo México.